Hola, en este video vamos a ver algunos comandos para manejar bases de datos en R. Empezamos como siempre importando la base de datos. Vemos que los nombres de las variables parecen correctos y les damos importar. Esta es una base de datos de casos de desapariciones forzadas en Colombia a través del tiempo. Entonces tenemos un ID del caso, el día, el mes, el año, un código, la región, el departamento, el municipio en que ocurrieron los eventos y al final tenemos una variable que se llama número de víctimas. El primer caso entonces vemos que hay una víctima implicada, en el segundo una víctima, en este tres y así sucesivamente. Vamos a importar los comandos que ejecutamos de manera interactiva a través de los botones para crear un nuevo script. Yo hasta ahora no había hablado nunca de este primer comando. Dice library y readxl. Es una librería que es un paquete que contiene una serie de comandos que nos permite leer archivos de Excel. Por eso el XL. Entonces vamos a importar una nueva librería que permite manejar más fácilmente las bases de datos. Pero antes de importar la librería con los comandos, debemos importar el paquete o el package, instalarlo en el computador. Esto solo se necesita hacer una vez, por eso lo voy a hacer en la consola y no arriba en el script, porque no hay que repetirlo. Vamos a escribir install.packages, aquí me sale, y el nombre del paquete que vamos a instalar es dplgr y normalmente van a ver que se ejecuta en el computador la instalación. Ya cuando ese paquete está en el computador podemos siempre llamar la librería escribiendo library dplgr y ya vamos a poder utilizar los comandos de esta librería. Una de las cosas que me dificulta a mí el trabajo con esta base de datos en particular son los nombres de las variables que me parecen o muy largos o muy complejos de recordar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a reemplazar algunos nombres en esta base de datos. Voy a crear una nueva base de datos, por decirlo así, que se llama casos de F, tiene el mismo nombre, y donde voy a utilizar el comando rename, el nombre de la base de datos donde quiero renombrar las variables, casos de F, coma y el nombre de la nueva variable que quiero, en este caso year. Quiero que la antigua variable ANNOH que representa los años ahora se llame year y una nueva variable, un nuevo nombre de variable dpto que sea igual a la variable que se llama departamento-caso. Una nueva variable VICT por víctimas que va a reemplazar a la variable número víctimas caso. A ejecutar todo esto y miren que el año ya tiene el nuevo nombre al igual que la variable número de víctimas y la variable departamento. Voy a hacer un attach a la base de datos. Eso me va a permitir trabajar con las variables como si fueran objetos directamente, con los nombres de las variables. También voy a poner en comentario este comando view para que no me salga cada vez la nueva base de datos transformada. Si hago entonces summary y el nombre de la variable year, por ejemplo, me dice que el valor mínimo de esa variable es 0. Lo que está pasando es que algunos años están mal registrados. En estos casos no se sabe la fecha exacta en que sucedieron las desapariciones forzadas, entonces simplemente registraron 0. Yo voy a restringir mi base de datos usando un comando que se llama subset o subconjunto para trabajar solo con los casos donde la información registrada está completa. Voy a reemplazar la base de datos. A ver, hagamos esto antes del attach para que la base de datos con la que voy a trabajar sea la modificada. Casos df subset,
que es como subconjuntos de la base de datos casos de F, coma, y vamos a seleccionar las observaciones donde year sea mayor que 0. Le damos a esto. Y si le hacemos el summary a la variable year, vemos que ya el año más pequeño, el mínimo valor de esa variable es 1958 y no 0. La última observación en el tiempo es en el 2018. Este tipo de restricciones se pueden hacer con otro tipo de variables. Por ejemplo, si le hacemos un class para ver qué tipo de variable, la variable departamento, vemos que es de tipo carácter, es decir, una variable alfanumérica. Miremosla acá, los departamentos son simplemente letras con el nombre. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, crear una base de datos que estuviera restringida a un solo departamento, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un objeto y lo vamos a llamar datos, que va a ser un subconjunto de la base de datos casos de F y que va a contener solamente el departamento del Chocó. Entonces miren que dos cosas. Cuando pongo el nombre del departamento, lo pongo entre comillas y de la misma manera que está escrito en la base de datos, con mayúscula y con tilde. Y voy a utilizar el doble igual. Cuando departamento toma el valor, por decir algo, es doble igual del Chocó. Si ejecutamos todo esto, vemos que acá ya nos aparece este nuevo objeto que tiene 1304 observaciones, a diferencia de la base de datos total que tiene casi 65.000 observaciones, porque acá estamos restringiendo solamente a los casos del Chocó, pero guarda todas las variables, las 26. Bueno, pero vamos a seguir trabajando con la base de datos casos de F. Lo que querían hacer las personas que estaban trabajando con esta base de datos es graficar el número de víctimas relacionadas con las desapariciones forzadas en el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es una nueva base de datos que vamos a llamar sum-year, le pueden ustedes dar cualquier nombre, y vamos a usar el comando summarize para sumar cada año todas las observaciones y que cada año sea una nueva línea, una nueva observación. La variable que vamos a sumar es la variable víctimas. Entonces, primero le damos un nuevo nombre a una nueva variable. A mí me gusta usar siempre los mismos nombres y reemplazar, pero entonces ustedes, por ejemplo, aquí podrían decir que la variable se llame sumVict por suma de víctimas, pero yo, para hacer los nombres más cortos, le voy a dar el mismo nombre que la variable a nivel individual. BICT va a ser igual a la suma, sum en inglés es suma, y entre paréntesis la variable que quiero sumar, que es el número de víctimas, BICT. Pero esto lo quiero hacer cada año, por grupo de años. Entonces la opción de este comando se llama group-by. Group by es como agrupar por, y yo quiero agrupar por años. La variable años es year, pero antes de años le debo agregar el nombre de la base de datos, casos de F, coma, y la variable. Entonces, a ver, recapitulemos. ¿Cómo funciona este comando summarize? Voy a crear un objeto que se llama SumYear, como las sumas por año, donde va a contener la suma de la variable víctimas en una nueva variable que también se va a llamar víctimas, y esa suma va a estar agrupada por años, según la variable años de la base de datos casos de F. Si yo no especifico que es agrupada por años, me haría la suma de todas las víctimas en toda la base de datos. En cambio aquí quedan agrupadas por año. Y le voy también a hacer un attach a esta nueva base de datos SumYear para poder también trabajar con las variables. Bueno, entonces acá hagamos una cosa, utilicemos el comando view para poder ver la nueva base de datos.
Entonces tenemos una variable que se llama year, cada uno de los años, una variable que es el número de víctimas, pero ya es la suma de víctimas relacionadas con las desapariciones forzadas en cada uno de los años. Entonces, por ejemplo, en 1999 hubo 4.042 víctimas reportadas relacionadas con las desapariciones forzadas. Y acá en el environment, en el ambiente, también nos aparece una nueva base de datos que se llama SUMYEAR con 61 observaciones, una por cada año. Listo, entonces ahora sí podemos hacer los gráficos como los conocemos. Vamos a empezar con un plot. El primer argumento entonces va a ser en el eje Y van las víctimas y eso lo vamos a relacionar con year. Y vamos a hacer un gráfico de tipo L, de tipo línea, line, para que nos aparezcan los datos como en una serie en el tiempo. Entonces, este comando plot tiene varias sintaxis o varias maneras en que se puede escribir. Yo podría escribir también, hacer el mismo gráfico utilizando el comando plot, pero dándole los argumentos en un orden diferente. Por ejemplo, la variable en el eje X, que sería year, coma, y la variable en el eje Y, que son las víctimas. Y el gráfico es exactamente el mismo. Le voy a poner también type L. Para distinguir los dos gráficos, porque van a ser idénticamente iguales, pongámosle un nombre, un título a cada uno de los gráficos. El título se escribe utilizando la opción main igual y entre comillas el número del título. Digamos que este es el gráfico 1 y el otro va a ser el gráfico 2. Y acá en los plots podemos con la flechita, si voy hacia atrás veo el gráfico 1 y si voy adelante veo el gráfico 2. Vemos que aunque la sintaxis es un poquito diferente, el resultado es exactamente el mismo. Eso es todo.